noches para todos, para todas. Bien contenta de que hayan venido. Veo gente joven, que es más entusiasmante todavía, viejitos que estamos aquí en la mesa. Ustedes sabrán que no vengo del ámbito jurídico y por lo tanto mi contribución no va a ser en la calidad del expositor anterior, pero yo quisiera darle algunas reflexiones más a carácter personal, porque el Frente Iguazú como concertación está haciendo un equipo que está trabajando sobre los tres temas que se colocaron en esta mesa. Uno, este tema de la renovación de la Corte, ¿verdad? Otra que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, que puede darse en el ámbito legislativo y en el ámbito constitucional, aspectos que probablemente podamos comprometernos como bancada y como multibancada, porque ustedes saben que estamos en concertación con otros sectores, en particular con Avanza País, el Encuentro Nacional y el PDT, de poder avanzar, porque no sabemos si la constituyente va a llegar o no a concretarse en este periodo de gobierno, y también los cambios constitucionales. Con respecto al tema de la renovación de la Corte, creo que la experiencia cotidiana de cualquier ciudadano paraguayo que escucha la radio, mira la televisión y se informa a través de cualquier otro medio de comunicación, le queda hoy muy claro que la justicia en el Paraguay, que la administración de la justicia en el Paraguay pasa por una de sus crisis más importantes y más profundas, en términos de la discrecionalidad a veces de los procedimientos, y esto comienza desde fiscales, jueces, defensores, la propia utilización de la policía dentro de este proceso, digamos, que abarca el trabajo judicial, y también la discrecionalidad de los ministros de la Corte. Yo voy a dar ejemplos propios de cuando me desempeñaba como ministra de Salud. Hemos tenido acciones de inconstitucionalidad hacia el Ministerio de Salud de parte de los ministros de la Corte, prohibiéndome a mí el registro de productos, en este caso perfumes, porque esos registros implicaban que pasaran por una habilitación y un registro en el Ministerio de Salud, que son productos que son registrados por la eventualidad de que sean dañinos para la salud, que alguien se coloque una crema, cosméticos, etc. Y el juez me decía a mí que él era el que determinaba la no inscripción. Cuestiones que el sentido común nos explica de que no debe suceder, porque cuando el juez determina cuáles son productos aptos para la salud y se deja de lado a un ministerio que tiene todo un equipo técnico, no hablamos del ministro sino del equipo técnico que implica laboratorio, etc. Hemos tenido acciones de un juez que por indicación de un político de turno, por peleas circunstanciales en un distrito, prohibió a la ciudadanía acercarse al centro de salud, a 100 metros del centro de salud. Entonces no podían llegar las enfermeras y los médicos, y por supuesto que después se derogó esa medida porque era increíble, ingueroviable, diríamos, en paraguayo, ¿no? Y ahí vamos a grandes casos que han sido objetos de escándalos mediáticos, en donde se han sacado narcotraficantes, se han permitido, digamos, la aceleración o el entorpecimiento de juicios o de sentencias que realmente pasan por más que una competencia judicial, pareciera como una especie de película kafkiana, ¿no? Una cosa sin sentido del inicio y del final. Entonces, la ciudadanía paraguaya siente de que la justicia, también como lo hizo con el Poder Legislativo y lo hace
frecuentemente con el Poder Ejecutivo, tiene que ser sometida a un proceso de cambio y de renovación, porque la gente quiere que la justicia sea justa, sea barata y le llegue a todos los paraguayos por igual. Porque la percepción que se tiene que la justicia es para los ricos y el palo, la cárcel, la imputación es para los pobres. Y si hacemos un censo, creo que el propio el presidente, el director de la cárcel de Tacumbú decía hace pocas semanas que algo así como el 60% de los que hoy están dentro de la población carcelaria están por delitos menores. Robo, hurto, crack, abigeato, o sea, robos menores, y ninguno de los grandes negociados que han empobrecido al Paraguay y han enriquecido a un grupo de familias privilegiadas desde hace mucho tiempo. Desde este punto de vista, yo creo que la renovación de la Corte, porque creo que yo personalmente no me siento en condiciones de defender el desempeño de estas personas, o la mayoría de ellas por lo menos, se tiene que dar. Pero no se puede hacer solamente esa medida sin iniciar un proceso como el que hoy, y felicito a Avanza País por este avance, un proceso de discusión nacional para cambiar ese pacto social y hacer un pacto en el cual, digamos, la justicia va a ser justa, la justicia va a ser ciega para poder tener equilibrio y no ser tendenciosa en sus reparos, y la justicia va a juzgar a ricos y pobres de la misma manera y va a dar la oportunidad para que aquellos que no tienen recursos puedan entrar en un proceso con garantías constitucionales. Y en ese sentido, y va mi pregunta también aquí al colega, si vamos a renovar a la Corte, no basta con tener los números de los votos, no es un problema de votos, la primera conclusión. La segunda, ¿qué se necesita entonces? Se necesita que, aunque hay toda esta percepción ciudadana sobre el desempeño de la Corte, necesitamos que el proceso sea claro, sea transparente, tengamos claros las imputaciones que se tengan que hacer, se tenga que hacer el debido proceso de la defensa y el respeto de las garantías de las personas que van a ser juzgadas. Y esto lo hago, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el juicio político hecho al expresidente Fernando Lugo, donde estas garantías no fueron respetadas y ha sido una de las causas para que el país se aislara internacionalmente por casi 14 meses. Y no lo digo yo, sino que es una realidad política internacional, porque ya nadie tolera en el mundo los procesos autoritarios, ni tampoco los procesos arbitrarios fuera de este marco jurídico que ya hoy es un consenso mundial. Entonces, no repitamos, tenemos los votos, y porque tenemos los votos, sacamos a quien sea. Si exigimos respeto para el expresidente Fernando Lugo, también que se respete. Tenemos que ser muy puntillosos, estimados colegas, en este proceso para que no haya reparos. Si estos ministros hay causales, y esas causales pueden ser demostradas, y ellos pueden presentar el derecho a la defensa, que se haga el juicio político, que se los remueva. La segunda parte de este proceso es a quién elegimos. Y en ese sentido, a mí me parece que, tengo entendido que hay nuevos procedimientos para la elección de jueces por sistemas computarizados, etc. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es que los candidatos que se presenten, y sobre todo los que después sean electos, tengan méritos académicos, profesionales, solvencia profesional incuestionable. No títulos que se compraron, no sé, porque ahora parece que hay títulos por docena o comprar ya 3, 4 maestrías, 5, etc. Méritos académicos que sean reconocidos por todas las fuerzas sociales.
Necesitamos que las personas sean honorables y tengan prestigio. Y eso no se coloca en el currículum, eso se trae con la trayectoria de vida de las personas. Y eso tiene que ser un elemento importante en el debate cuando tengamos las candidatas y los candidatos, y espero que haya muchas mujeres y que podamos hacer una elección en paridad de hombres y mujeres para empezar este proceso de respetar una democracia donde el 50% somos mujeres y el 50% somos hombres, y por lo tanto deberíamos gobernar de manera conjunta ambos sexos. El otro elemento de estos candidatos o candidatas es el tema de conflicto de intereses. No queremos abogados de los grandes empresarios, no queremos abogados que representan los intereses de las 400 personas que son los dueños de Paraguay. Nosotros sabemos que aquí en Paraguay 400 personas conforman un oligopolio que son dueños de todos los grandes negocios que producen plata, de la soja, el ganado, shopping, cadenas de supermercados, financieras, bancos, radio, televisión. Díganme un sector de la economía y ahí hay uno de estas 400 empresarios, en algunos juntos, en otros separados, tienen diferentes partidos políticos, pero son un grupo, ¿verdad?, que defiende altos intereses económicos y que por lo tanto, si los elegidos provienen de estudios, provienen de vinculaciones o tienen intereses de alguna índole con estos señores, es muy difícil pensar que su desarrollo personal va a ser diferente a la defensa corporativa. Y un tema que yo siempre me pregunto, hay muchas investigaciones sobre el desempeño de los funcionarios públicos y generalmente se puede a veces demostrar inclusive la negligencia, la lesión de confianza o cualquiera, pero nunca hemos investigado a las personas públicas por el enriquecimiento ilícito. Y cuando uno piensa que hay políticos que se han desempeñado 20 años, 15 años en la función pública, como gobernadores, intendentes, diputados, senadores, ministros, presidentes y toda la gama de cargos, pero no han salido de la esfera pública, uno se pregunta si vivió 25 años con su salario porque tiene este patrimonio. ¿En qué momento de su crecimiento económico pasó a un funcionario, aunque gane 30 millones? Yo hoy gano 30 millones y tengo deudas mucho más grandes. Entonces, eso creo que es lo que hoy demanda la sociedad. Eso creo que es lo que está en juego cuando vamos a elegir, y el temor de cambiar media docena por 6, como decíamos hace unos días en la sesión del Parlamento. Entonces, con respecto concretamente al tema de la Corte, que se pueda hacer un juicio justo, que se puedan demostrar, que haya transparencia en todo el proceso y que se respeten los derechos procesales de las personas. Y segundo, busquemos un sistema en donde no solamente haya acuerdo de los partidos políticos, haya un acuerdo político social, que la sociedad se sienta orgullosa de las mujeres y hombres que vamos a designar, porque son personas intachables. Y esta es una sociedad todavía pequeña, somos 6 millones de personas, creo que conocemos a la gente, a los académicos, a los profesionales, y podemos, con los nombres nomás, poder decidir si esa persona merece. Y ahí hay una responsabilidad política de los partidos políticos, y sobre todo, con mucho respeto, del Partido Colorado y el Partido Liberal, que evidentemente, como tienen un acuerdo y trabajan, digamos, en algunos temas de forma conjunta, deberían de tener en este proceso el mayor cuidado, porque son los que van a ser examinados por la sociedad en su conjunto. ¿A quiénes elegimos? No basta tener los votos, sino hay que cambiar media docena por otras 6 que sean realmente mejores de los que hoy van a ser sacados.
Con respecto al tema, y voy a terminar allí, disculpen, de la reforma del Poder Judicial, yo creo que ahí habría que trabajar tal vez en un proceso, digamos, de unos meses, de discusión con varios sectores de la sociedad y avanzar tanto en lo que hace al tema legislativo, cambios que yo escuchaba a la gente que entiende más de este tema, donde hay una serie de mejoras que pueden darse desde leyes parlamentarias sin necesidad de un cambio constitucional. Y con respecto al tema de la Constitución, tengo la misma opinión. La Constitución no debe ser, decía Emilio Camacho en una reunión hace poco donde hacía una exposición sobre el tema de la reforma judicial, no es solamente una norma jurídicamente redactada, ¿verdad?, y de manera correcta. La Constitución realmente es el pacto político de la sociedad paraguaya. Ese pacto político que dice aquí queremos democracia, aquí queremos equilibrio de poderes, aquí queremos garantías de los derechos humanos. Yo creo que en lo que hace a los derechos económicos, políticos y sociales, nuestra Constitución es muy avanzada y ojalá no sea tocada. Ojalá no se han tocado los derechos indígenas, porque uno tiene miedo de cambiar también para atrás, ¿verdad? En el caso de los derechos indígenas, ustedes saben de que hay una fuerte arremetida del sector empresarial, del modelo sojero, tratando de sacar a las comunidades indígenas que hoy tienen tierras legalmente otorgadas por el Estado paraguayo y son invadidas con matones, son invadidas con parapoliciales, con apoyo de la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para sacarle a los indígenas de su propia tierra. Imagínense que lleguemos a una constituyente y resulta que dejemos la legitimidad de los derechos ancestrales de estas personas. O sea, hay mucho por debatir en este tema. Yo, por ejemplo, soy una persona muy crítica al sistema de municipalización y de gobernación. Nosotros tenemos municipios en Paraguay de 5.000 personas, de 6.000 personas, de 10.000 personas, que son insuficientes en todos los sentidos. Entonces, deberíamos de plantearnos no seguir fracturando en 360 municipios pobres, carentes de todo sistema de administración propia, y tal vez concentrar eso y dejar de que eso sea una repartición política de cargos, y entonces cada 3 personas se va haciendo y se va desmembrando nuestro territorio nacional. Lo mismo el tema de las gobernaciones, cuál va a ser finalmente. A veces se cuestiona si esa gobernación designada por el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, y que significaba el gobierno central con una orientación territorial desconcentrada, no era mejor que hoy una serie porque los gobernadores son delegados del Poder Ejecutivo, entonces cuando es de otro partido se produce una serie de problemas que finalmente, más que ayudar al desarrollo, crean conflictos de intereses muy fuertes. Entonces, no tengo posiciones al respecto, pero sé que hay mucho que debatir y cuestionar. Entonces, en ese sentido también, para llegar a este nuevo pacto social, y termino porque acá ya me está pateando Adolfo, sí, le dijo, luego te voy a meter con mi bastón, yo creo que estos cambios no son cambios de cúpulas, no son acuerdos de partido, no son acuerdos solamente de los líderes. Esto es un acuerdo de la sociedad paraguaya, y para llegar a una constituyente tenemos que conversar los paraguayos y paraguayas, tenemos que debatir, así como estamos hoy, en 100 lugares, en 20 lugares, y escuchar a todos los sectores para que se vaya internalizando estas preguntas y estas respuestas, que cada uno lo tiene y cada uno lo hace desde su mirada, para que lleguemos, si va a darse una constituyente, no para cambiar la reelección, no para cambiar una cosa, sino para qué pacto social, hacia dónde vamos, hacia una constitución que va a defender los derechos humanos, vamos a hacer una constitución que sea garantista, vamos a hacer un Estado que sea equilibrado en sus 3 poderes, vamos a ir a un sistema, se puede discutir el parlamentarismo, por decir, toda la variedad de discusión que se puede dar, pero
eso es el resultado de un proceso, no de un hecho político donde se consiguen los votos, se instala y realmente la ciudadanía ni se entera de lo que sucede y después tiene que asumir las consecuencias de cosas tan importantes como lo podría ser tanto la reforma del Poder Judicial como una posible constituyente. Y me quedo aquí, me disculpan que me haya expresado.